Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de las quintas jornadas de Historia Política y de las 12ª jornadas del programa interuniversitario de Historia Política. Con esta actividad nos toca cerrar el día de hoy y nos hemos reunido para la presentación del libro Unidos, una revista para refundar el peronismo, escrito por María Teresa Bracheta y publicado por la editorial Prohistoria en el año 2020. Además de la autora, esta mesa académica virtual está integrada por Álvaro Abós, María Virginia Mellado y Vicente Palermo. Iniciará la exposición Álvaro Abós, cuya trayectoria presentaremos brevemente. Álvaro Abós es abogado, periodista y escritor. Ensayó el análisis político en revistas emblemáticas de los años 80 como Humor, El Periodista y, por supuesto, Unidos. En esa misma década publicó la columna vertebral Sindicatos y Peronismo en 1983 y en 1986 el posperonismo. Más tarde se volcó al periodismo de investigación y a la literatura, actividades que impulsaron la escritura de numerosas biografías, entre las que se encuentran Macedonio Fernández, La biografía imposible, aparecida en el 2002, Jules Solar, Pintor del Misterio, publicado en el 2004 y reeditado en el 2016, Ciudadano Botana, del año 2010, y Mira la catedral que habitas, la vida de Saint-Exupéry en la Argentina, aparecido en el 2018. Otros de sus libros de investigación histórica son Eichmann en la Argentina, del 2007, y Guía Literaria de Buenos Aires, del año 2000, que ha sido reeditado y adaptado para la televisión. Su obra narrativa comprende varias novelas. Entre algunas de ellas podemos encontrar El Simulacro, que recibió el premio Jaén, Restos Humanos, publicada en 1991 y reeditada en 2 oportunidades, El Crimen de Clorinda Sarracán, del año 2004, 5 balas para Augusto Bandor, en el 2005. También ha publicado numerosos libros de cuentos, por los cuales ha obtenido importantes premios y ha editado antologías. La más reciente, El Crimen Perfecto, en el año 2017. Entre todos los premios que ha recibido por distintos motivos a lo largo de su trayectoria, se destacan el Premio al Mérito Conex en el 2004 y el Conex de Platino en el 2014. Le cedemos la palabra a Álvaro Abós. Me parece que se tiene que habilitar la voz. ¿Ahora? Ahí está. Bueno, Empezá de nuevo, Álvaro. Muchas gracias, queridos amigos. Es un gusto para mí esta tarde estar aquí participando en la presentación de este importante e interesantísimo libro de María Teresa, que reconstruye, recoge, rescata la vida de una revista que apareció hace bastantes años. Bueno, ¿qué puedo decir del libro? Me ha interesado mucho y de alguna manera me ha llevado a repensar aspectos de mi propia vida. Debo confesar que participé activamente en esta revista, fundada por Carlos Chacho Álvarez, allá por 1982, a mi regreso del exilio en España. Participé activamente durante algunos años, pero luego de ello, debo confesar que la olvidé bastante. En realidad no tengo, ni siquiera conservo, creo que en mi biblioteca no hay ningún ejemplar de Unidos. Y hace bastante que no, por lo tanto, no la releo, aunque estoy escuchando voces que están explorando y rescatando las voces, diríamos,
de la historia. Quizá lo que me sucede es que me cuesta admitir también que soy parte de la historia, digamos, ya soy un histórico, lo que es un destino que a todos, absolutamente a todos nos alcanza. Bueno, el libro de María Teresa es un libro interesantísimo. ¿Por qué? Porque reconstruye un momento de algunas vidas. Una revista es un objeto cultural, es por lo tanto un campo a explorar, pero tiene que ver también con cuestiones personales, con la vida de cada uno. Mi relación con Unidas, ¿cuál fue? Bueno, voy a tratar de sintetizarla. ¿Por qué? En realidad quien debería abrir, creo, este acto sería María Teresa, para sintetizar lo que ha hecho, ¿no? Un libro que es la historia y la evaluación y el estudio de una revista. Bueno, lo que yo puedo decir es lo que podría quizás servirles a ustedes en esta tarde, en lugar de estar haciendo otra cosa, estar acá escuchándome, es qué conexión tengo yo personalmente con la revista. Bueno, vuelvo a 1983, comienzos de 1983. Fui uno de los tantos argentinos, miles, que se fueron del país. Me exilié en España. Regresé a comienzos de 1983. Es un momento extraordinario. Había caído, o estaba cayendo, la dictadura. Ese fue el año en que comenzó el proceso democrático, y tenía una gran avidez por descubrir, conectarme, todo lo que estaba pasando en este país que yo había perdido, aunque tenía muchos lazos con él. Una de las cosas que descubro es una revista libro, llamada Unidos, que se presentaba como una revista de peronistas críticos. Trabé contacto, de alguna manera, no lo recuerdo cómo fue, con este hombre llamado Carlos Chacho Álvarez, que era un historiador, un licenciado en historia, que trabajaba de librero en una librería de la calle Florida. Me conecté con el grupo, que había publicado, había sacado el número 1 y creo que el número 2 de Unidos. Y me incorporé a ese grupo, que estaba conformado por Mario Weinfeld, Vicente Palermo, Néstor Ivancic y Arturo Armada. Creo que habría algunos más, pero recuerdo a ese núcleo como central. Y comencé a colaborar en la revista. Estábamos unidos todos por la idea de que el peronismo, de una manera u otra, debía primero sobrevivir al trauma que había sido, al golpe terrible que había sido la dictadura, y segundo, a la derrota electoral que se había producido en ese 1983 con el triunfo de la Unión Cívica Radical, del presidente Raúl Alfonsín, cosa que parecía preanunciar un ciclo nuevo en la historia. Y en ese ciclo, ¿cuál era el rol que le cabía, si le cabía alguno, al peronismo? En ese conjunto, en ese grupo de personalidades, de historiadores, intelectuales argentinos que estaban alrededor de esa revista, que se reunían en una unidad básica de Palermo, algunas veces en el departamento de Mario Weinfeld, y que discutían y que luego escribían y publicaban la revista, una revista, libro que cada vez se hacía más copiosa, llegó a tener números que tenían más de 300 páginas. Bueno, compaginaba yo
mi tarea allí, mis artículos en Unidos, con mi trabajo periodístico en otros medios. En la revista Humor, primero, en la revista El Periodista de Buenos Aires, que era un semanario que el mismo creador de Humor, Andrés Cassioli, había fundado, que tuvo una gran difusión en aquellos años, 1983, 84, 85, a veces en un semanario que después se convirtió en mensuario, El Porteño. Es un momento de gran florecimiento del periodismo político. En ese momento, ¿qué es lo que hacía yo en Unidos? Bueno, escribía sobre el peronismo, la subsistencia del peronismo, digamos, lo que quedaba, la autocrítica, ¿no? La autocrítica del peronismo por su gestión en los últimos años anteriores al proceso y, digamos, por su autopercepción del peronismo como un actor histórico en este país, ¿no? Es decir, que en Unidos se publicaban artículos de autocrítica, de reflexión sobre el pasado y de futurología o de proyección sobre lo que cada uno de los colaboradores entendía como el papel que le cupiera a tal cosa que se llamaba peronismo y que no se sabía si subsistiría o no y cómo subsistiría. Mientras estos intelectuales, periodistas, nosotros hacíamos esto, digamos, bajo el patrocinio de Chacho Álvarez, que era el editor de la revista, pero que no escribía, salvo quizá la presentaba cada número, pero digamos, en el contenido no participaba demasiado, o no participaba nada. Mientras sucedía esto, la historia seguía, se desarrollaba el gobierno de Raúl Alfonsín y el Partido Justicialista, diríamos, subsistía también. Se realizaron varios congresos y sobre todo en 1985 se hizo un congreso del peronismo en Río, en La Pampa, en Santa Rosa de La Pampa. En las vísperas, el Congreso recrudeció toda esta polémica que la revista Unidos contenía en sí. ¿Qué iba a ser del peronismo? El partido había quedado en las mismas manos de los dirigentes que habían llegado al fracaso electoral en 1983. Por lo tanto, en Unidos se planteó el tema de aquellos peronistas que estábamos allí en ese espacio, ¿qué debíamos hacer? ¿Irnos o quedarnos? ¿Luchar, digamos, afuera o hacerlo adentro? Simultáneamente a la aparición de Unidos, que a todo esto, en sus números 3, 4, 5, 6, tuvo una enorme difusión en distintos círculos de lectores, siendo como era una revista libre, una revista indudablemente de lectores, que se dirigía a un público politizado, diríamos, que abarcaba, pero también se diferenciaba en un público más popular, diríamos, no era una revista que se distribuía en los kioscos, sino en librerías. Simultáneamente se realizaban varios congresos, reuniones y actividades de un grupo mayor de intelectuales que estábamos, algunos dentro y otros fuera del partido mismo. En el curso de 1985, allá por mediados de año,
un grupo grande de unos 20 o 30, 25 intelectuales que nos reuníamos en un lugar de la ciudad de Buenos Aires, concluimos un escrito, un manifiesto, que titulamos ¿Por qué nos vamos? Decía al comienzo: la crisis y descomposición del movimiento peronista se expresa hoy de manera rotunda en el dominio que sobre sus estructuras orgánicas ejerce una conducción a espaldas de los cambios que vive nuestra sociedad. Y tenía luego varias páginas, estaba firmado por, entre otros, cito algunos: María Amado, Alcira Argumedo, Dora Barrancos, Nicolás Casullo, José Pablo Feynman, Mempo Giardinelli, Horacio González, Vicente Palermo, Adriana Puigdrós. Siguen algunas firmas. Simultáneamente, en la revista El Periodista del número aparecido el 11 de julio de 1985, yo publico un artículo que se titula Adiós, y que comenzaba así: la derecha ha engendrado el nuevo partido del orden en Argentina. Se llama peronismo y será bautizado en Santa Rosa de la Pampa el próximo 6 de julio. Bueno, esto es un poco las cosas que yo hacía, en las que yo participaba, y luego cada sábado iba a la reunión Unidos, donde todas estas cosas que yo publicaba o hacía se discutían, pero ferozmente. Yo creo que un poco Unidos, y esto el libro de María Teresa lo recoge muy bien, lo recrea, es una revista que se caracterizó, y de alguna manera me parece que estamos recordándola hoy, esta tarde, después de tantos años, y ha concitado tantos esfuerzos, porque era una revista dedicada casi exclusivamente, casi obsesivamente, a la polémica interna. Las cosas que yo decía, que un poco he tratado de resumir, eran contestadas en alguna forma muy fuerte por otros integrantes de la revista que no coincidían para nada con las cosas que yo decía. Simultáneamente, se producían estas polémicas y también la historia iba corriendo. Es difícil, digamos, parcializar esta historia en relación con la historia general, en la cual ella era una pequeña partícula. Sintetizando mucho, yo diría que Unidos fue una experiencia política y también una experiencia humana, unida a diversos fracasos. Diríamos, el intento de un peronismo que rescatara su experiencia social, su fuerza como, digamos, expresión social, va unido a distintos fracasos. En 1988, cuando todavía estaba subsistente esta revista, que se salió hasta 1991, la renovación, que era un poco el camino político que gente del espacio de Unidos había apoyado o participaba, vive una
un gran fracaso. En la interna, para la elección presidencial del partido peronista, Cafiero pierde con Carlos Menem. En el año 1999, después de esa larga década del peronismo, Carlos Chacho Álvarez, el Frepaso, la fuerza política que él había creado, en una alianza con la Unión Cívica Radical, consiguen la presidencia, la fórmula de la Rúa Chacho, y en 2001 todo esto cae. Unidos de una manera o de otra, lejanamente o cercanamente, tiene que ver con este proyecto, este intento de reconstituir, de hacer perdurar al peronismo como una expresión, como un espacio social, al mismo tiempo republicano y democrático, que se inserte en esta nueva experiencia política de Argentina posterior a la dictadura. Unidos va unido a estos dos fracasos. Pero, de una manera o de otra, el mismo hecho de... Hola, ¿están escuchando? Me parece que se ha perdido. Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Te escuchamos, Álvaro, te escuchamos. Ahora sí no te escuchamos, te has muteado, Álvaro. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, reinicio intentando sintetizar y darles a ustedes la palabra, que es realmente lo importante. Bueno, creo que como experiencia política frustrada, en la medida en que la Argentina ha vivido un proceso muy difícil, pero como experiencia intelectual creo que ha sido rica, y el hecho de que estemos ahora, hoy mismo, después de 40 años, hablando de esto, el hecho de que exista un libro de María Teresa, un libro nuevo, un extraordinario esfuerzo, y que se refiera a la vida de una revista, en un país donde las revistas existen por cientos, por miles, es de una manera o de otra la certificación de una victoria, o por lo menos de que todo esto quizá ha valido realmente la pena. Bueno, gracias y les paso la palabra, y perdonen la dispersión del pensamiento, y hemos amenazado siempre por la maldición de la técnica. Bueno. Muchas gracias. Va a seguir María Virginia Mellado, a la que presentamos brevemente. María Virginia Mellado estudió Sociología en la Universidad Nacional de Cuyo y se doctoró en Historia en la UBA y en la École des Hautes Sciences Sociales de París. Ha realizado estudios postdoctorales también en la École y en la Sorbona. En la actualidad se desempeña como investigadora adjunta del CONICET y es profesora de la Universidad Nacional de Cuyo. En este contexto ha sido directora de la revista Polis y es miembro del comité editorial de la revista Estudios Sociales del Estado. A lo largo de su trayectoria ha publicado varios libros y numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales sobre diferentes aspectos de la historia social de las élites políticas argentinas. Entre sus libros se destacan La renovación peronista, organización partidaria, liderazgos y dirigentes, publicado en el 2016 junto a Marcela Ferrari,
y te contamos una historia de Mendoza, de la conquista hasta nuestros días, junto a María Teresa Bracheta, Beatriz Bragoni y Oriana Pelagatti, que acaba de aparecer en una segunda edición corregida y aumentada en el año 2020. Tienes la palabra, Virginia. Bueno, muchas gracias, Oriana. Bueno, voy a leer así, no me olvido de ninguna cuestión. Bueno, quisiera iniciar esta presentación con un sincero agradecimiento a Marité por la posibilidad de integrar esta mesa redonda junto a Vicente Palermo y Álvaro Bosch, dos protagonistas centrales de la experiencia de Unidos. A decir verdad, fue una sorpresa recibir esta invitación y a la vez un desafío aceptarla. El convite me llevó a pensar por qué podía yo estar acá, más allá de las modalidades que siguen las nuevas reglas del campo académico que prevé el cupo de género y el cupo generacional. En un acto de reflexividad de esas razones, pude apreciar que si bien mis colegas habían sido protagonistas y testigos directos de la empresa Unidos, yo a su vez había sido testigo de un largo proceso de construcción de este libro, ya que acompaño a Marité prácticamente desde los inicios de este proyecto, que hoy ve la luz bajo el formato del libro. En efecto, el proyecto de Unidos, una revista para refundar el peronismo, se inició hace 20 años, cuando Marité comenzó a cursar la maestría en Ciencias Sociales que dictó Flaxo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Esta experiencia fue sin dudas central, no solo para la trayectoria individual de Marité, sino para el conjunto de las ciencias sociales locales. El programa de maestría de Flaxo, que había comenzado a dictarse en Buenos Aires a finales de la década de 1970, pero si yo entro al aula, aparece la clase 1. Se trasladó a la Facultad de Ciencias Políticas a fines de la década de 1990 a través de una modalidad presencial donde los profesores viajaban los fines de semana para dictar sus cursos en suelo cuyano. Esta modalidad fue posible no solo por el despegue de los estudios de posgrados en las universidades del interior, sino también por el vigor que tenían las carreras sociales en la década del 90, vigorizadas por el crecimiento del desempleo y la desigualdad. Cabe recordar que en 1996, en el año en que ingresé a la facultad, la corte de estudiantes de sociología era de 250 personas, un número bastante lejano de los 30 que ingresan cada año desde el 2015. La experiencia de contar con una maestría donde el plantel de profesores fue formado mayoritariamente en el extranjero, permitió conectar los debates producidos en el centro con lo que pasaba en una facultad del interior del país. La maestría posibilitó que los docentes de la Casa de Estudios Mendocina se especializaran en nuevas corrientes metodológicas y problemáticas que atravesaban el campo y que excedían a estudios de posgrado. Esta experiencia posibilitó además contar con grandes personalidades en las aulas mendocinas. Recuerdo, por ejemplo, que fueron los años en que Juan Carlos Portantiero y Emilio de Ípola, Isidoro Cheresky y Darío Roldán daban clases a un heterogéneo alumnado. Los beneficios de esa reactualización se trasladaron a las aulas de grado, donde los programas de materias aún ancladas en debates setentistas fueron reactualizándose al calor de la capacitación docente. Empezamos a leer a Rosambalón, por ejemplo. Marité pudo disfrutar de ese revivir de las ciencias sociales, primavera que la crisis del 2001 obturó. En ese espacio académico sentó las bases para un proyecto de investigación que años más tarde se concretizó en su tesis de maestría defendida en el año 2006. En ese proceso fue clave el consejo de Luis Alberto Romero, fundador, por cierto, de este programa de historia política, marco en el cual se celebran estas jornadas. Romero era por entonces profesor de historia argentina en la maestría de Flaxo, quien incentivó a Marité a hacer de sus lecturas de juventud y de su simpatía política un objeto de estudio. Ese encuentro también fue clave en otros varios sentidos. De manera general, Romero también permitió la conexión de los historiadores locales con la renovación historiográfica y posibilitó el encuentro de Marité con Beatriz Bragoni, por entonces una joven historiadora mendocina que había sido fruto de esa renovación. A partir de ese encuentro, Betty se erigió en la directora del trabajo de investigación de Marité,
una asociación virtuosa que ha perdurado hasta nuestros días, luego de que Marité defendiera su tesis de maestría y años más tarde la de doctorado en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Ese recorrido finaliza en algún punto con la publicación de este libro que hoy tenemos en nuestras manos. El proyecto de investigación forjado en Flaxo fue evolucionando a los ritmos que Marité le imprimió en vinculación con su formación de posgrado y en diálogo con atentos lectores. Aquí pienso en sus redes familiares y de amistad, vinculadas principalmente a Rolando Concati, quien integrara el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo y fuera un intelectual comprometido con el valor de la justicia social. Pero también se nutrió de los seminarios organizados en el INSIUNSA, y en este sentido por iniciativa de Beatriz, de los cursos del programa del doctorado de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y de su actividad como profesora titular de Historia Argentina en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, cargo que ganó a lo largo de la década del 2000. La tesis de maestría sentó las bases para el libro Unidos. Allí Marité realizó un análisis pormenorizado de los 23 números que sacó la revista entre 1982 y 1991. Preocupadas más en comprender la experiencia de Unidas que en la de juzgarlo bajo un tono militante, siguiendo los pasos de la tradición weberiana, la tesis de maestría le permitió a Marité recolectar un importante material empírico y analizarlo bajo las coordenadas del discurso que emergía de la publicación. El texto realizaba un recorrido por los índices de la revista y describía sus principales nudos argumentativos, colocando como telón de fondo las coyunturas históricas del gobierno de Raúl Alfonsín y las vicisitudes del peronismo. La tesis de maestría recibió los elogios de Gerardo Aboy Carles y Mariano Plotkin, quienes integraron el jurado de esa instancia e impulsaron a Marité a complejizar y avanzar en el análisis. Un nuevo peldaño se inició cuando Marité decidió, acompañada nuevamente de Beatriz, de continuar sus estudios de posgrado a través de la realización de un doctorado en historia. El marco institucional lo proveyó la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde Marité matriculó su proyecto. Esta nueva instancia favoreció la complejización del objeto de estudio y el robustecimiento de la investigación en varios planos de análisis. Marité inscribió su pesquisa principalmente en dos campos de estudio que exhibían una plena vitalidad en la historiografía de aquellos años. Los estudios de las revistas culturales y políticas, vigorizados por la nueva historia intelectual, y los estudios sobre el peronismo, robustecidos por la emergencia de grupos de intelectuales que hicieron de las historias locales las claves para revisar viejas hipótesis. A partir de estas nuevas coordenadas, Marité logró recolectar nuevas evidencias empíricas y especialmente alcanzó a entrevistar a 3 miembros que integraron el comité de redacción de Unidos. Este dato resulta no menor a sabidas cuentas de que Marité continuó residiendo en Mendoza y no contaba con dedicación exclusiva a la investigación, por lo que el valor de estos testimonios es aún mayor. Las entrevistas orales y los documentos que los entrevistados aportaron en razón de los encuentros cara a cara, colaboraron para comprender la revista Unidos en su materialidad. Y voy a volver sobre este punto un poquito más adelante. Los testimonios resultaron claves para restituir las trayectorias militantes e intelectuales de los integrantes del Consejo de Redacción y le permitieron acceder a los intersticios de la producción de la revista, a los debates que se entablaban en la confección y a la comunidad de sentimientos que se forjó a lo largo de los años de su publicación. Este espíritu, muy presente para mí en el capítulo 2 del libro, que a mi juicio es el más logrado, queda magistralmente presentado en la conclusión a través de la cita de Mario Weinfeld en ocasión de la muerte de Oscar Landi. Y cito, entre 1985 y 1990, días más, años menos, participamos juntos en Unidos, una revista libro, algo así como trimestral, que creó y dirigió Chacho Álvarez y que luego recaló en mis manos. Éramos 8 o 9 quienes integrábamos el consejo de redacción. El armado de la publicación forzaba una entrañable rutina, reunirnos en interminables veladas una vez por semana, de ordinario la tarde de los sábados. De esa época recuerdo abundantes charlas de café, casi todas en la Plaza Serrano,
en la que la mitad del tiempo reíamos a carcajadas. El resto del tiempo algo andaríamos haciendo porque la revista salía y no tan mal. El refinamiento del proyecto de investigación, nuevas lecturas, nuevas fuentes y ejercicios de escrituras realizados en seminarios internos, y en especial quisiera destacar aquí el impulso que dio Beatriz a este tipo de prácticas en donde nos tuvimos que confrontar con grandes profesores, como por ejemplo Eduardo Zimmerman o Fernando Devoto, se condensaron en una tesis de doctorado que fue defendida en 2016, y que tuvo como jurados nuevamente a Gerardo Aboy Carles, a Vicente Palermo y a Estela Spinelli. Esa tesis coronó la trayectoria académica de Marité, quien rápidamente inició las tratativas para transformar esa pieza académica en un libro que seguramente tendrá alto impacto entre lectores del campo de las ciencias sociales y un público interesado en la historia reciente argentina. ¿Cuáles son las novedades y aportes que ofrece el libro? Desde mi perspectiva, construido en la intersección de la historia intelectual y de la historia política, Unidos se analiza como una serie discursiva y como una práctica política. Los resultados de la investigación pueden leerse desde varias perspectivas, y el libro aporta conocimiento a un conjunto de problemáticas que han atravesado la segunda mitad del siglo XX argentino. La construcción de identidades políticas, los exilios, las violencias, entre muchas otras aristas. El libro trabaja particularmente la revisión que hace un conjunto de intelectuales públicos sobre la identidad peronista e introduce el debate sobre la forma en que el movimiento puede acoplarse a los nuevos vientos de la historia identificado con el fortalecimiento democrático. Desde mi perspectiva, el primer gran mérito del libro Unidos reside en el enfoque que escoge Marité para trabajar la revista, que se fundamenta en la perspectiva de Quentin Skinner, en donde el historiador británico dijo haber aprendido de su maestro John Pocock que no se trata de hacer la historia de una idea, sino de hacer la historia de personas argumentando una idea. Este enfoque tributario de la renovada historia intelectual le permitió restituir la experiencia de Unidos en toda su materialidad, lo que abarca la primera parte del libro. Esta materialidad es abordada desde varias aristas. En primer lugar, a través de la caracterización social y política del equipo editorial. Y allí pienso en las trayectorias políticas y sociales de quienes integraron el consejo editorial, las prácticas de escritura previas en las que se involucraron sus integrantes, como la revista Envido o Vísperas, los espacios de socialización, que encontraron, por ejemplo, un anclaje en la Universidad de El Salvador en la época de la dictadura, y en segundo lugar, a través del análisis del proyecto editorial en sí mismo. Y aquí Marité se detiene sobre todo en las formas de financiamiento que tuvo la revista, por ejemplo, que no recibía publicidad, pero que se nutría de los aportes y de la venta, los circuitos de distribución, en donde se destaca, por ejemplo, la venta en kioscos y en librerías, los lectores, que no solamente eran aquellos que, bueno, por una idea, yo tenía idea que lo consumían solo los peronistas muy adictos a la renovación, y también, pero Marité rescata, digamos, que era sobre todo aquellos que tenían, que querían, digamos, confrontar con el peronismo, también los grandes lectores. El segundo gran mérito del libro y del conjunto del proyecto intelectual que encarna es entender a la revista Unidos en su relación de proximidad y distancia con la renovación cafierista, y no como un producto o como una deriva de esta, tal como lo ha entendido parte de la vulgata peronista. Esta relación con la renovación peronista habilita la hipótesis de Marité que, cito, indica la importancia de distinguir entre la experiencia de la renovación partidaria en sí misma y la mirada o expectativas que la revista pudo tener sobre ella. En virtud de ello, entendimos valioso advertir los matices y las diferencias de concepción y de la práctica política que la revista tuviera con el discurso renovador, las polémicas que estas diferencias suscitaran al interior del grupo, y a renglón seguido, la posibilidad de leer el carácter de estas diferencias ideológicas y operativas desde la práctica del grupo como intelectuales de la política. El texto, rico en matices y modulaciones, el cual invito enfáticamente a leer, construye un objeto de estudio que se analiza en paralelo y comparativamente con otras publicaciones de características similares que integraron el
cultural y político de la década de 1980. Los resultados apuntan, desde las coordenadas de la historia intelectual, a integrar el caso de Unidos al mosaico de revistas del campo cultural latinoamericano. Y pienso en Envido, los libros, Controversia, La Ciudad Futura, Punto de Vista, y en otro registro, Humor. Al mismo tiempo, es una lente privilegiada para observar el peronismo de los años 80, su rol de oposición al gobierno de Alfonsín, y así como el devenir de los diferentes actores que integraron el gran movimiento argentino. Para finalizar, quisiera introducir dos preguntas que se desprenden del tratamiento de los temas abordados por Unidos, vinculados a mis propias preocupaciones. A lo largo del análisis que hace Marité de los temas trabajados por la revista, se menciona el fenómeno del herminismo. Quisiera saber qué tipo de tratamiento hizo la revista sobre este fenómeno, muy relacionado a mi entender con prácticas que en los años menemistas fueron moneda corriente dentro del partido. ¿Se establece alguna relación entre el herminismo y el gobierno también de Fresco en los años 30 en la provincia de Buenos Aires? Y finalmente quisiera también preguntar si la revista hizo algún tipo de análisis particularizado y pormenorizado de los cambios en el electorado peronista. Traigo a colación aquí el informe del INDEC de 1984, en donde se contabiliza por primera vez a la pobreza a través de la metodología de las necesidades básicas insatisfechas, lo que resultó a la postre la evidencia más clara de la desintegración del mundo del trabajo en los años 80 y la antesala del fenómeno del desempleo en los 90. La revista se hizo eco y analizó estos cambios del perfil sociológico del movimiento obrero, lo vinculó con la derrota electoral de 1983. Bueno, y no me queda más que agradecer la invitación de Marité y haber participado y participar de este espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Virginia. Antes de que Marité responda a tus preguntas, le damos la palabra a Vicente Palermo. Vamos a presentarlo brevemente. Es politólogo y ensayista, estudió sociología en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo un doctorado en ciencias políticas en la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es investigador principal del CONICET. Su obra intelectual se concentra en temas de política latinoamericana comparada y de historia política argentina reciente. En el marco de sus actividades docentes, ha dictado cursos de grado y posgrado en diversas universidades de Argentina, Brasil, España y Uruguay. En su trayectoria intelectual se destaca su participación en el espacio público. Fue miembro del Consejo de Redacción de la revista Unidos entre 1983 y 1991 y, en la misma época, también colaboró en las revistas La Ciudad Futura y Punto de Vista. En el año 2008 fue uno de los fundadores del Club Político Argentino y ejerció su presidencia en los años 2015 y 2019. También es miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Entre los muchos libros y artículos que ha publicado, podríamos mencionar Política y Poder en el Gobierno de Menem, de 1996, Los Caminos de la Centroizquierda, Dilemas y Desafíos del Frepaso y de la Alianza, del 2008, La Dictadura Militar, 1976-1983, del año 2003, con reediciones, y los tres en coautoría con Marcos Novaro. La sal en las heridas, Las Malvinas en la cultura argentina contemporánea, aparecido en el 2007, y La alegría y la pasión, relatos brasileros y argentinos en perspectiva comparada, del 2015. Acaba de aparecer La vida breve de Dardo Cabo, pasión y tragedia del peronismo plebeyo. Entre las distinciones que ha obtenido en su trayectoria son destacables la beca Guggenheim en el año 2006-2007 y el premio Conex de Platino en el 2016. Le cedemos la palabra. Tito, tenés que desmutearte. Ahí está, ¿no? Sí. Bueno, yo
Yo le quiero agradecer a María Teresa, la verdad que para mí es un honor que me haya invitado, por la calidad humana de María Teresa, a la cual no conocía hasta hace relativamente poco tiempo, y por la calidad del libro. Y la verdad es que eso expresa no solamente un resultado excelente, sino un esfuerzo muy grande, ¿no? No puedo evitar hacer una mención. En estos días falleció Alcira Argumedo. Fue una colaboradora de Unidos bastante asidua, con la cual yo jamás estaba de acuerdo, y nos llevábamos bien, muy bien, y la recuerdo con mucho cariño. Y bueno, su muerte ocurrió muy recientemente y no podía dejar de mencionarlo. Bueno, lo primero que tengo que decir, ya entrando en tema, es que del mismo modo en que los expositores que me precedieron, no estoy acá para hablar de Unidos, sino para hablar del libro. Hay a veces muchos presentadores que no hablan del libro que están presentando, a veces se nota que no lo leyeron directamente, ¿no? Y hablan de cualquier otra cosa o hablan de lo que ellos piensan acerca del tema del libro. A mí eso me da mucha vergüenza, y este libro de ninguna manera se merecería ese tratamiento, ¿no? Y empiezo haciéndome una pregunta que creo que es obligada, por lo menos para mí, que es la siguiente: ¿de qué se entera, qué es lo que comprende leyendo el libro de María Teresa, no solamente un lector común, digamos, que, bueno, a ver, ¿de qué va esto? ¿Qué es Unidos? ¿Qué es la revista? Sino también un lector de la revista, un antiguo lector de la revista, que leía la revista número tras número, e inclusive, o sobre todo, un protagonista de la revista, un miembro del equipo de redacción o un articulista habitual, como es el caso de Álvaro y es el caso mío. Digamos, ¿de qué nos enteramos? Por lo menos, ¿de qué me enteré yo? ¿Qué aprendí leyendo el libro? Bueno, algunas cosas importantes que no sabía y que de una forma u otra el libro me hicieron pensar o me explicaron, digamos. Primero, que una paradoja de Unidos. La paradoja de que Unidos fue una revista políticamente activa, una revista de intelectuales y militantes. Casi todos, prácticamente todos, éramos las dos cosas, además de ser unos bohemios, salvo una excepción, si alguien quiere les digo quién, pero no era el caso de ninguna de las personas que fueron citadas. Éramos básicamente bohemios, intelectuales y militantes. Y en un espacio de iguales habíamos sido capaces de crear un espacio de iguales. Cuando Álvaro dice, bueno, Chacho no escribía prácticamente, es cierto. Chacho venía a las reuniones, escuchaba, discutía, participaba, y después decidíamos. Y había dos, especialmente Mario Weinfeld y Arturo Armada, que trabajaban a lo bestia entre sábado y sábado por la revista. Sin ellos no había número posible, ¿no? Pero la verdad es que era un espacio de iguales, decidíamos y discutíamos en pie de igualdad, y no éramos muy, yo diría, insolentes, amablemente insolentes unos con otros, ¿no? Y entonces me parece que hay una cosa inédita, que es esta paradoja que es una preferencia cruzada. De momento no se me ocurre otra expresión, debe haber una mejor que esto de preferencia cruzada, pero ahora explico qué diablos quiero decir. En la encrucijada de 1982-1983, que fue una encrucijada, nosotros somos peronistas, pero lo novedoso, lo que nos interesa, lo que precisaríamos para renovar al peronismo, está en otro lado, no está en el peronismo. Y no está al alcance de nuestras manos tampoco. Está con Alfonsín, está ahí, ¿no?
Alfonsín tiene un toque indiscutiblemente nacional popular cuando empieza. No es cuestión de discutir ahora cómo evolucionó eso, pero tenía un toque indiscutiblemente nacional popular, pero encaraba cosas nuevas que nosotros precisábamos. La cuestión democrática y la cuestión de los derechos humanos. Sé perfectamente en carne propia de qué estoy hablando, digamos, porque yo integré los equipos de Luder durante la campaña electoral. Fue una experiencia muy amarga, ¿no? Y sé en carne propia de qué estoy hablando, porque uno de los miembros, como ejemplo nada más, como anécdota, no tiene ningún valor mayor a una simple anécdota, pero uno de los compañeros de la redacción más ocurrentes, en determinado momento, después de la derrota, cuando estábamos totalmente aturdidos por lo que había pasado, dijo, bueno, por lo menos ahora nadie va a venir a reventarnos la unidad básica, ¿no? Entonces, risas aparte, este cruce que se establece entre lo que nosotros somos y dónde está lo que nosotros necesitamos, ¿no? Generó una tensión muy comprensible, supongo que muy comprensible para cualquiera de ustedes, una fuerte tensión, y acicateó la capacidad creativa de la revista. Nos desafió y acicateó nuestra capacidad creativa. Ese es uno de los motores de la capacidad creativa de la revista, de que la revista sea lo que fue, digamos, como espacio de creación intelectual y política, ¿no? Creo que esta es una de las claves. El que quiera enterarse en detalle de esto, que lea el libro, porque ahí aprendí, ahí me di cuenta de qué habíamos estado haciendo y cuál era la situación. Y el segundo ejemplo es un problema clásico de la política, que es el de las consecuencias no deseadas. Digamos, asumiendo que Unidos, articulado, claro, al liderazgo político del Chacho y su enjambre de militantes, porque Unidos siempre estuvo articulado a la experiencia política, no dependía de eso, pero estaba articulado, porque el Chacho estaba en los dos lados, con un pie en Unidos y con un pie en la militancia política, con un enjambre que crecía y crecía y crecía, ¿no? Contribuyó, asumamos, esto es discutible, pero yo creo que se puede asumir que contribuyó la revista al desarrollo y a la expansión de la renovación, ¿no? Esto, digamos, a pesar de que de ese vínculo tan poco armonioso, tan lleno de atritos, de fricciones entre la renovación y la revista, aunque la revista era chiquita en comparación, pero no importa, la verdad es que nos llevábamos bastante mal, ¿no? Pero contribuimos de algún modo u otro significativamente a la expansión, le dimos cemento, le dimos material político para pensar, ideas, bueno, acompañamos, pero digamos, la renovación triunfó, pero de ese triunfo vino una sorpresa tremenda, ¿no? La emergencia de una figura política, no Cafiero, una figura política que primero con su perfil tradicional de caudillo riojano y luego con el perfil del presidente abrazado al Washington Consensus, era casi completamente ajeno a la trayectoria y a las orientaciones de la revista. La verdad que la revista no tenía nada que ver, ni con una cosa ni con la otra, no tenía que ver, digamos, con que el herminismo previo, para tomar la pregunta que hizo Virginia, fuera reemplazado por una auténtica renovación, porque era renovación, esto se puede discutir, pero es indiscutible que el riojano era un renovador, era una expresión de la renovación. Pero vaya sorpresa, ¿con qué nos encontrábamos? Nos encontrábamos con un caudillo, ¿no? Al cual no podíamos esperar nada de lo que nosotros realmente, de cuáles eran nuestras mejores preocupaciones. Y que encima después, ¿no?
una vez que asumía la presidencia, nos sorprendía aún más. Entonces, esa trayectoria, esas orientaciones, bueno, y nosotros no teníamos cómo identificarnos con eso, ¿no? Y no nos identificamos, pero tampoco sobrevivimos. Se había, curiosamente, paradójicamente, consumado la institucionalización del peronismo democrático, que propiciaba Unidos, pero sus frutos eran amargos, sus frutos eran una defraudación para nosotros. Y yo creo que bajo ese impacto la revista no pudo mantener su capacidad creativa, se deshilachó, mantuvo unos números, algunos números que no eran malos, pero ya Unidos no era lo mismo, la verdad es que no era lo mismo. No teníamos cosas nuevas para decir frente a la situación. El tiempo pasó y surgieron otras cosas, sin duda, pero el ciclo de Unidos se cerraba con esa sorpresa. Entonces, esto muestra, me parece, hasta qué punto ese colectivo Unidos no podía pensarse fuera del peronismo. No nos engañemos, porque aunque personalmente muchos de nosotros seguimos haciendo cosas, pero como revista no. Y si nos fuimos muchos de nosotros del peronismo, antes incluso, nos fuimos en el 85, en el 86, 87, yo me fui en el 85, y Álvaro también, pero algunos se fueron con nosotros y después volvieron. No quiero hacer nombres, pero 5, 6, 7 de esos firmantes, ¿no? No los estoy denunciando, me estoy riendo de ellos, con todo respeto. Después volvieron y dijeron, bueno, mejor que nadie se acuerde de esto, ¿no? Entonces, bueno, es que no había, esa propuesta colectiva no se podía pensar fuera del peronismo. No se podía pensar en el peronismo ya, y tampoco se podía pensar afuera del peronismo. En gran medida porque nuestros lectores eran sobre todo peronistas. Y está bien, había lectores que no eran peronistas. Digamos, el ejemplo, yo me encontraba con Carlos Altamirano y Carlos Altamirano me cargaba, digamos, porque me decía, bueno, leí este artículo, leí este otro, che, qué bien esto, ¿no? O sea, bueno, había lectores. Pero había muchos lectores del peronismo que nos leían para putearnos. No estoy exagerando. Compraban la revista, necesitaban la revista, leían la revista para enojarse con nosotros. Era una cosa que hacían siempre. Entonces, eso era parte de lo que tenía el encanto de la producción que después, cuando se cerró ese ciclo político, ¿no? Se perdió, ¿no? Entonces, no me parece que haya otra conclusión en ese sentido que, bueno, si no estás dispuesto a entender al peronismo tal cual es, nosotros no estábamos dispuestos a entender al peronismo tal cual es, estoy hablando en general, no como te gustaría a ti que fuera, mejor andate, digamos, porque no, realmente, si te quedás, no tenés muchas alternativas. Mejor tratar de entenderlo tal cual es, aunque sea adoptando un punto de vista cínico, ¿no? Que es importante. Y lo último que me parece que quizás sea lo que más importante a mí me surgió como un interesante aprendizaje del libro de María Teresa, lo más nuevo, ¿no? Es que la revista, en tanto revista, funcionó como qué para nosotros, ¿no? Alguien hablaba de, bueno, no me acuerdo quién decía, las ideas, no se trata tanto de las ideas, sino de las personas que las sostienen. Bueno, hablemos un poco de las personas. No voy a hablar tanto de las personas porque el tiempo no me va a alcanzar, y bueno, sería muy divertido, pero no me parece que sea del todo pertinente, pero digamos algo, para las personas fue una instancia, un instrumento, un ámbito para convivir con la incertidumbre. Esto es fundamental, y yo me di cuenta leyendo el libro. Y fue capaz de hacer de esa convivencia, es decir, la revista, la estructura de funcionamiento de la revista,
fue capaz de hacer de esa convivencia con la incertidumbre algo productivo, algo que evitara a los protagonistas que la incertidumbre nos paralizara. Eso es fundamental. ¿Y en qué consistía esa incertidumbre? Bueno, obviamente, sí, leyendo el libro, más que se van a recontraenterar, pero ustedes ya están enterados, ya saben las incertidumbres que recorrían a los renovadores, a la propia gente de Unidos. Es decir, no voy a insultar vuestra inteligencia. Pero pasando todas esas cosas obvias, ¿no? La más elevada incertidumbre pasaba por qué iba a acontecer con el propio peronismo, por un lado, y por otro, qué teníamos que hacer nosotros individual o colectivamente. ¿Qué iba a pasar con el peronismo y qué teníamos que hacer nosotros? ¿Qué teníamos que hacer nosotros? ¿Romper o no? ¿Romper con el peronismo o no? Ese era un eje constante de la discusión. Algunos cambiaban a veces de idea, cambiaban para siempre, otros la mantuvieron su idea desde permanentemente. Sí, bueno, puedo hacer nombres sin ningún problema, pero ese era un eje de las discusiones, un eje de las discusiones. Incluso una cosa muy graciosa, por ejemplo, cuando nos reunimos, la firma de la declaración que evocó Álvaro hace un rato, cuando nos reunimos, Chacho venía a las reuniones. Y en la reunión final, donde se decidió quién iba a firmar o no, él dijo, miren, yo los acompaño, pero no voy a firmar. Mi apuesta es otra. Pero él venía a las reuniones, participaba y discutía con nosotros. Y para nosotros era lo más natural del mundo, ¿no? Y no intentábamos eliminar la incertidumbre, porque era imposible, se sabía claramente que eso era imposible. De lo que se trataba era de mitigar las dimensiones de inseguridad, de angustia que normalmente acompañan la incertidumbre. Y esto no tiene nada de psicologismo, aunque quizás no sea casual que haya un artículo escrito en las postrimerías del ciclo Unidos, de Horacio González, que se llama Psicoanálisis de Unidos, cuyo contenido no me acuerdo ahora, pero el artículo se llama así. Unidos asume la confusión, la hace explícita, tanto a través de la pluralidad de posiciones, como a veces dentro de los propios artículos. En suma, convivir con la incertidumbre es hacerla más llevadera, el conseguir que soportarla no nos paralizara y que a pesar de ella y con ella, y no negándola, siguiéramos siendo capaces de hacer, de intentar crear. Y ya termino. ¿Cómo muestra el libro de María Teresa este esfuerzo por convivir con la incertidumbre, por domeñarla? Bueno, la mejor forma de sobrellevar la incertidumbre es crear confianza entre quienes sufren por ella. Esta confianza propiamente política entre las personas, en Unidos se podía crear a través de las discusiones, que eran frecuentes, frecuentísimas, y de la escritura, que era una práctica constante. Tanto una cosa como la otra eran sumamente libres. El libro hace visible esa creación de confianza, por supuesto, no como algo planeado, deliberado, sino que es una consecuencia del primer paso, el fundacional, la creación de un grupo de iguales y diversos, dispuesto a pensar y escribir, de un grupo plural. Y hubo un modo complementario de crear confianza, los vínculos de la revista con la militancia crítica que nos leía y nos cuestionaba. Estos vínculos estaban principalmente en manos del núcleo más activamente militante, un grupo más pequeño dentro del tampoco muy numeroso consejo de redacción de la revista. La revista no era el órgano de expresión de nada, absolutamente de nada, pero esta articulación era importantísima, porque era como tantear menos a ciega. Bueno, y es todo lo que tengo para decir, como no sea recomendarle enfáticamente el libro y agradecer nuevamente a María Teresa por haberlo escrito. Muchas gracias. Le cedemos la palabra a María Teresa. Bueno,
En realidad, no tenía pensado, en principio, participar, o sea, en realidad uno se supone que los que tienen que hablar son los lectores en la presentación del libro, pero empujada un poco por las amigas y las colegas, algo voy a decir. Lo primero que quiero decir es agradecerles enfáticamente a Álvaro, a Virginia y a Tito el haberme acompañado en esta instancia. A Álvaro el testimonio, la experiencia, la sabiduría, esa idea central de hubo en Unidos hubo un éxito y hubo un fracaso, o hubo un fracaso pensado desde un lado y hubo un éxito, y que yo creo que coincido con eso. A Virginia haberme recordado el recorrido, el trayecto, el itinerario que hemos hecho juntas, y bueno, a Tito la lectura medulosa del libro, y lo que bueno, que no es poco en alguien que conoce tanto la experiencia y que podría muy bien haber navegado, como él dijo al principio, la presentación sin haber leído el libro. Y bueno, creo que los tres, Virginia, Álvaro y Tito, me han hecho un homenaje que realmente me emociona mucho. Por eso voy a leer algo de lo que estuve pensando para decir, porque Tito me dijo, bueno, sos la autora, algo tenés que decir. Y entonces cuando me puse a pensar qué decir en esta instancia, no pude sustraerme a la idea de revisar cuál había sido, cuál es el combustible que me animó en distintos momentos para llegar hasta aquí. Tal vez mis perennes y obsesivas preocupaciones sobre la forma en que se propicia y deviene el debate público, el lugar que ocupan los intelectuales en ese debate, la omnipresencia del peronismo en la vida política del país. Creo que eso fue claro para mí, pero después de varios años de trabajo. Pienso en eso a la luz de la lectura de un ensayo de Carlo Ginzburg, que me hizo reflexionar sobre las múltiples y distintas contingencias que están en la trama de nuestros proyectos de investigación y escritura. En el universo de la profesión, el propósito y la validez del trabajo se relaciona con la eficacia de su contribución al conocimiento. Los buenos investigadores contemplan esa máxima. La elección de un tema y su tratamiento debe fundarse en razones y argumentos sólidos, racionales y objetivos, y obtener resultados acordes a esa máxima. Obtener resultados acordes a esa máxima prueban la validez de la empresa. Dicho esto, quisiera referirme aquí a otras razones que advierto tan o más importantes en las decisiones profesionales. Las formulo como interrogantes y no sé si tengo certezas para responderlos. Quisiera evitar la autorreferencia y pensar en términos de oficio, pero no puedo asegurarlo. ¿Cómo fue que recalé a estudiar la revista Unidos? Mejor dicho, somos nosotros las investigadoras, investigadores, quienes elegimos los temas o los temas nos eligen. En las elecciones hay decisiones conscientes o subsisten sustratos de experiencias inconscientes que advertimos quizás avanzado el trabajo y a veces muy tardíamente. ¿Cuánto influyen los episodios biográficos en la construcción de la identidad y las elecciones profesionales? ¿Cuánto influye la casualidad, un hallazgo inesperado que se revela y descorre el velo de una realidad que intuimos como decisiva, pero que hasta ese momento aparecía desdibujada? La revista Unidos formó parte de mis lecturas juveniles cuando era una joven veinteañera que egresaba de la Universidad de la Dictadura, ávida de la promesa que traían los 80 y la primavera democrática. Luego permanecería intocada en mi biblioteca por más de 20 años, creo.
Durante esos años, dos experiencias fueron importantes. Una en la gestión pública de un gobierno peronista provincial que cubrió un arco ideológico variopinto. Otra y simultánea, la práctica de estudio, reflexión y difusión del debate público en un grupo de inequívoco linaje ideológico vinculado a la izquierda liberacionista. Me moví en ambos espacios contiguos y, si se quiere, contradictorios, no sin que me provocara tensiones y preguntas. Cuando en los primeros años del nuevo siglo la revisión sobre las experiencias de la violencia revolucionaria agitaba la historiografía política de la Argentina reciente, yo estaba interpelada por la experiencia menemista. Necesitaba explicar su seducción y su éxito. Hago un paréntesis, no es simpático decirlo, pero Menem gobernó 10 años y por decisión de las urnas y el consenso de casi todo el arco político del peronismo. Había dejado la gestión y quise dedicar mi tiempo más intensamente a estudiar y escribir. Ahí fue cuando volví a recalar en la revista, en la búsqueda de una fuente que me permitiera ensayar explicaciones de esa ambigüedad ideológica que desde luego no era nueva en el peronismo. La relectura de la serie comenzó a decirme cosas que no había entrevisto en mis primeras lecturas, en las que el ojo había estado puesto quizás casi exclusivamente, ya no me acuerdo tanto, en la crítica a los límites del posibilismo alfonsinista que el peronismo tenía como discurso hegemónico en ese momento. Ahora encontraba un programa intelectual de ideas y un proyecto político, una agenda más amplia que le proponía al peronismo hacer el examen autocrítico sobre las responsabilidades en la deriva violenta de los 70, los excesos triunfalistas, la pretensión unanimista, la justificación sistemática de las ambigüedades ideológicas y políticas, la revisión de la reificación movimentista y la reconstrucción de un partido democrático. Creo que ahí descubrí el programa y el proyecto que animaban esa refundación del peronismo que elegí como título del libro. Un momento importante de mi trayecto de investigación y uno de mis descubrimientos más inesperados los tuve en las entrevistas que hice. Lo advirtió Virginia en su exposición. Allí, y también creo que Tito dio en el clavo con eso. Allí donde esperaba encontrar certidumbres, encontré interlocutores que se interrogaban a sí mismos sobre aquella experiencia, que recordaban aprendizajes, entusiasmo, pero también tensiones y expectativas fallidas. Y comencé a advertir que la revista no era solo la publicación de unos artículos, sino principalmente el colectivo que la había hecho, en el que habían confluido, en algunos casos por voluntad y en otros por azar, aquellos bohemios de la política a los que se refirió Tito, que fue el término con los cuales los definió en su entrevista. Esos bohemios dispuestos a interrogarse sobre la sobrevivencia y el futuro del peronismo en democracia. Descubrí que en esa confluencia se reunían trayectorias notablemente diferentes y plurales, que venían ahora a reconocer y a asumir la derrota, no solo de las elecciones, sino de la otra, la más profunda, la del proyecto revolucionario, interpelados por la profunda crisis de identidad que tenía el peronismo, y tratando de animar un espíritu de reconstrucción. Y que por ser muy diferentes y plurales, imaginaban y proyectaban estrategias de debate público y de construcción de poder muy diferentes, sin que eso obstaculizara la confluencia, conjunción en un proyecto en el cual la militancia no tenía por qué contraponerse al rigor intelectual. Y todo eso lo practicaban en una rutina distante de solemnidades y en las que el humor parece que no escaseaba.
Reconozco algo de exceso de fantasía en esta descripción, aunque los comentarios de Tito y de Álvaro podrían aprobar esto, ¿no? Pero justamente las tensiones y las disputas no deben haber sido pocas. No obstante, duraron 8 años sin grandes rupturas. Y de allí se dispararon múltiples trayectorias y tan diferentes. Este descubrimiento me hizo pensar que tan interesante como estudiar el discurso de la revista La Serie Publicada era perseguir la historia y la biografía colectiva de aquel grupo, porque a través de ello se podía contar el itinerario de una generación militante que une 2 décadas ardientes de la historia argentina reciente. En algún momento del trabajo debía hacer esfuerzos para distanciarme de la ilusoria representación de que interpretaba sin mediaciones aquellas voces. Mis filiaciones familiares hacían más ubicua mi representación. Colegas y amigos lúcidos, que están aquí presentes, prudentemente me ayudaron a desandar esa interpretación, para hacerme notar los riesgos de inventar una operación histórica atribuyendo mis propias representaciones a la experiencia de los sujetos que estudiaba. Gracias Betty, gracias Fernando, que creo que estaba por ahí. Finalmente, en este examen retrospectivo agregaría una última idea sobre la forma compleja en que se configura aquello que pensamos y escribimos. Eso que ilusoriamente también pareciera emerger como de nuestra propia cosecha lo es, pero en parte. Como reflexiona Ginsburg, que me ha inspirado en esta ocasión, y sin duda Borges lo aprobaría, los ejercicios de escritura son primero y sustancialmente lectura. Y cuando leemos un libro, leemos simultáneamente muchos otros, a veces sin saberlo. De manera no consciente, estamos apropiándonos de ideas implícitas en las lecturas que hacemos. Nuestra lectura se configura como una serie de cajas chinas y en no pocas ocasiones hacemos usos de ideas y palabras prestadas de esas lecturas indirectas. Y así creencias, pensamientos y lenguajes están compuestos de hibridaciones y préstamos culturales que debiéramos decodificar en cada ejercicio de escritura. No estoy hablando aquí solo de aquellas lecturas a las que explícitamente tributamos y reconocemos. Esas, como nos indica la norma académica, son consignadas y sin duda tengo mucha deuda allí. Pero ahora me refiero a muchas otras que subsisten como finas capas que se superponen en el pensamiento y que un lector afilado, con disposición filológica, podría señalarlas. Sospecho que tal vez ahí pueda recibir varias sorpresas en adelante. Bueno, voy a dejar aquí las reflexiones que me ha suscitado la presentación y el cierre de este trabajo. He tratado de unir el fino hilo que ha reunido mis lecturas juveniles con un trabajo que intento defender como producto de la profesión. Un hilo que refiere a un tránsito en el que la revista perdió su carácter de documento militante para convertirse en una indagación sistemática sobre un proyecto político para un peronismo democrático. No hago valoración diferente ni jerárquica de ambos momentos o experiencias. Ambos fueron y requirieron en su momento lecturas apasionadas. Hoy experimento que por haber estado presente en mi vida de distintas maneras, la revista me ha regalado preguntas, pensamientos y pasiones que me han proporcionado esfuerzo y dolor por momentos, pero que en muchos otros me han proporcionado emoción y placer como el de este instante. Muchas gracias, Marité. Vamos a inaugurar el ciclo de preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede abrir su micrófono. Y si hay más de una, nos anotamos en el chat para que preguntemos de manera ordenada.
Sí, sí, el que necesite preguntar algo, el que quiera preguntar algo, puede abrir el micrófono. Sí. Bueno, felicitaciones, Marité. Voy a leer con ahínco este libro que, bueno, a mí también me va a trasladar a mi juventud. Y nada, la pregunta proviene más del recuerdo y de la experiencia y en gran parte tiene que ver con lo que Virginia señaló en la presentación, que yo llamaría el momento flaxo, ¿no? ¿Cómo vinculás vos, Marité, ese momento flaxo de los 90? Yo, digamos, yo no tuve oportunidad de hacerlo en Rosario, es decir, porque a Rosario llegó cuando terminé de hacer Flaxo Buenos Aires, y eran los momentos en que en Flaxo circulaba Unidos y era foco de discusión porteña, digamos, y el Club de Cultura Socialista, digamos, ese ambiente. Entonces, bueno, nada, quería retomar un poco la introducción que hizo Virginia, de cómo vos conectás esos dos espacios, tu objeto de estudio, pero al mismo tiempo tu experiencia como lectora de Unidos en aquellos años y al menos lo que para mí representó el impacto Flaxo en los 80. Impacto, perdón, no solo formativo desde el punto de vista académico, sino en términos de una gran experiencia intelectual colectiva. No sé, Oriana, si hay otras preguntas o si empezamos respondiendo. Podés ir respondiendo porque no se ve nada. Bueno, gracias Marcela por acompañarme y por la pregunta. En realidad no sé si puedo responder todas tus preguntas porque en realidad la revista en Mendoza se leyó en los años 80 y bueno, ahí en el libro algo pongo que acá circulaba mucho a partir de 2 o 3 figuras que tenían vinculación con el grupo de Rosario. ¿Va funcionando? ¿Va bien? Esto lo vamos a tener que... Y bueno, allí Armando Martínez, que estaba muy vinculado a Horacio González y el grupo de la gente de Puerto San Martín de Rosario, distribuían la revista acá. Eso fue en los 80, y también, digamos, en la Fundación Ecuménica, una institución a la que yo mencioné, a la que estaba vinculada en términos intelectuales y de trabajo en el debate público, también distribuía la revista y se leía. La revista también se leía en la universidad, porque allí Carlos La Rosa, que era una figura cercana a Bordón, digamos, la usaba. En ese momento estaban él en la cátedra, él y Graciela Cousinet, que eran los herederos de la cátedra de Bordón, que se habían quedado al frente de la cátedra de Bordón, usaban el material de la revista para sus clases. El momento Flaxo fue muy posterior, digamos, el momento Flaxo que menciona Virginia fue muy posterior en Mendoza. Una cosa que podríamos pensar es Flaxo digamos, y su vinculación con el proceso de la transición democrática, que empieza mucho antes de los 80, ¿no? Pero el momento Flaxo en Mendoza fue posterior. En realidad, Mendoza no... justamente los posgrados fueron muy tardíos en Mendoza.
Y en realidad la primera cohorte de estudios de posgrado que se ofrecen en la Facultad de Ciencias Políticas fue entre el año 97, 98, creo. 98. Y bueno, ahí ingresaron un número importante, y después se hizo otra entre el 99 y el 2001, donde yo ya pude ingresar porque yo no era egresada de la facultad, y la restricción a los egresados digamos, era la primera corte fue para los egresados de la facultad. Bueno, y allí fue que efectivamente me vinculé con Luis Alberto, y Luis Alberto, cuando yo le planteé mis preguntas, me dijo, tenés que buscar un ancla empírica, tenés que buscar una fuente para estudiar el discurso peronista. Y entonces ahí fue que yo dije, bueno, recordé esto, y yo dije, la revista Unidos puede ser, y en realidad él me estimuló muchísimo, porque digamos, él estaba profundamente interesado en la revista, en lo que fue la experiencia de la revista. Gracias, Marité. No sé si hay más intervenciones. Perdón, no puedo dejar, ya que hay un silencio. Claro, yo te preguntaba el momento flaxo como mi momento de los 80, es cierto, claro, para vos tu momento flaxo, esto ya era objeto de estudio para vos, digamos, podías convertirlo en un objeto de estudio. Pero ese momento flaxo de los 80 en Buenos Aires, que yo te comentaba, convivió en la experiencia de muchos de aquí de Rosario, con el momento Puerto San Martín, que era delirante. Quiero decir, delirante por lo que representaba en el mapa Puerto San Martín, convertido en una suerte de polo de debate intelectual. Desde Rosario nos íbamos a Puerto San Martín, porque Horacio y Brienza estaban allí, digamos, nucleando esta suerte de experimento, de manera que sí, entiendo el desfasaje que yo te estaba preguntando, pero cuando nombraste Puerto San Martín no pude, como rosarina, perdonen, no puedo dejar de recordarlo. Marité, agrego una cosita que por ahí yo me recuerdo, trataba de acordarme cuando estaba escribiendo siguiendo tus pasos, y es verdad que un poquito después de la crisis del 2001, Flaxo organizó ese evento sobre los 20 años de democracia, y ahí justamente apareció el texto de Carlos Altamirano, en donde trabaja sobre la renovación cafetista, que después se publicó creo que en Edasa, una cosa así. Pero ahí, digamos, ese momento donde estaban prácticamente todos los profesores de la maestría, me acuerdo porque estaba Novaro, estaba Juan Carlos Torre, bueno, es como que la revista apareció como ya como objeto de estudio, ¿no? Voy a prender una luz. ¿Hay alguien? Bueno, si no hay otra pregunta o comentario, bueno, realmente, Marité, más que felicitaciones, es el libro realmente es muy importante, no solamente para una trayectoria profesional como la tuya, sino también para el grupo de investigación al que pertenecemos, ¿no?
De todas maneras, me parece sumamente estimulante la forma en que han organizado esta presentación con los, diríamos, con los testigos activos de esa experiencia y al mismo tiempo, digamos, ese diálogo entre el testimonio, entre la memoria y la historia, ¿no? Me parece que es interesantísimo porque al leer el libro de lo que escribieron y lo que recuerdan de lo que es esa experiencia, en parte exuda de alguna manera lo que justamente en el proceso de interpretación de esa experiencia podíamos sopesar en el amplio campo de la historia reciente y del vastísimo campo de los estudios sobre los peronismos y no sobre el peronismo, ¿no? Y ahí me parece que realmente se vitaliza esa tensión, ¿no es cierto?, entre el recuerdo y este esfuerzo de sistematización de un objeto de estudio en donde recoge tradiciones viejísimas, como es el peso de las revistas, ¿no es cierto?, en el eterno debate de que ocupa el pasado en la cultura política argentina. Así que, bueno, felicitaciones de vuelta por tu libro y una invitación clarísima de todos los que están en el chat a que hay que leerlo, difundirlo y que realmente sirva no solamente de reflexión, sino de laboratorio, ¿no?, de análisis de revistas en donde concurren diferentes campos disciplinares, desde la vieja tradición de historia de las ideas hasta la más nueva, con esas dimensiones materiales que son muy importantes de cómo circulan, cómo se apropian y cómo digamos, se resignifican algunas cuestiones. Yo siempre recuerdo cuando veíamos tu tesis, el testimonio justamente de lo que esperaban los locales, los lectores locales, de que esperaban la revista Unidos para dejar de usar Jauretche y empezar a pensar de otra manera, ¿no? Y eso es también muy importante. Si no hay otra intervención, voy a hacer un breve comentario. Déjame, yo, Marité. Sí, por supuesto. Marité. Quiero decirte que me llama la atención, que me incentiva a leer esto, ¿no? Ya no desde un peronismo intelectual ni nada, porque ni siquiera me puedo decir un peronista, ¿no? Pero sí me pone una lupa o me estimula porque yo vengo desde una familia, podríamos decir, más gansa que devino en radical, pero hay 3 fechas que a mí me empiezan a hacer cambiar un poco esta película de mi futura vida, que fue el 1 de julio del 74, cuando yo decía, ¿cómo me pueden hablar mal de un tipo que en su funeral lo siguen tanto, ¿no? Primero. Después, en el 4 de junio del 75, con el Rodrigazo, cuando mi viejo dijo que no se tomaba más café en la casa, ¿no? Por lo que había pasado y después, el 30 de octubre del 83, que viví en Buenos Aires, y yo, si bien adhería a esta causa popular, yo veía que esos representantes, como Luder, etcétera, no me cuajaban. Entonces, bueno, me hice del PI, pero esa noche del 30 de octubre, lloré cuando perdió el peronismo, y perdió el PI, por supuesto. Entonces, de ahí en más, bueno, seguí mi vida, el teatro, de otro lado, militando por otro lado, y después, cuando ya desde la época del Chacho, Álvarez y todo el kirchnerismo, yo sentía nombres que en la historia, o lo que yo había podido leer, no los conocía mucho, ¿no? No sabía de dónde, por qué peronista, de dónde venían, podía intuir, enterar, pero es como que lo que a mí me estimula
leer esto, después de escuchar a Vicente y Álvaro, ¿no? De lo que significó esa revista Unido, que no tenía un gran conocimiento de la misma, me abre justamente la lupa y, como te digo, me estimula para conocer a esos otros peronistas, esos otros que siguieron sosteniendo, peleando de una manera u otra por el movimiento. Entonces, desde ese lugar es que yo te agradezco, me alegra mucho esto, y bueno, realmente lo quiero leer. Te lo digo desde el llano, así como un lector cualquiera, que es lo que me llama, y me gustaría tener este libro por eso, porque me abre otro abanico que no lo conocía, digamos. No. Marité, yo también quisiera preguntar, aprovechando que está Vicente y Álvaro, que la verdad que cuando ahora releía el libro, ya no la tesis, el libro, me preguntaba, porque la verdad que mirando a la lupa también de las otras revistas con las cuales vos haces el contrapunto, La Ciudad Futura, Punto de Vista, realmente uno se da cuenta que Unidos es una revista bastante particular en esta cuestión, digamos, de estar a mitad de camino o en la intersección entre la militancia y la revista que intenta ofrecer una interpretación. Y me preguntaba si cuando crearon la revista, o a la medida que la revista fue tomando su forma, en esto que vos llamás la segunda etapa, ¿no? Después de la derrota, digamos, si hubo algún modelo de algún otro país en donde tuvieron como, digamos, como referencia para tratar de hacer una misma comunidad, o no, digamos. En ese sentido pensaba sobre todo que hay una parte final donde justamente Vicente Palermo dice que abandona, hay la última parte del libro que dice que él se va a España a hacer sus estudios de posgrado. Bueno, pensaba en el caso de España, pensaba, o en otro país latinoamericano, si tomaron algún tipo de modelo o de referencia con alguna otra experiencia similar, ¿no? Aprovechando que los tenemos acá para preguntarles. Yo lo que puedo decir, en principio, Álvaro quizás tenga un punto de vista diferente, pero hubo en el grupo de Unidos, hubo dos personas que enriquecieron la revista, es decir, de muchas maneras, pero con sus experiencias en el extranjero. Me parece que hubo dos y solo dos, ¿no? Uno es el propio Álvaro y el otro es Horacio González, ¿no? Horacio González, viniendo de Brasil, hizo, bueno, no importa, pero hizo un doctorado en San Pablo, pero no importa lo que hizo, dejó de hacer. Es decir, era evidente que, digamos, ellos tenían un bagaje en el cual su exilio tenía una importancia, los había enriquecido, digamos, aunque lo hayan pasado mejor o peor. Pero que yo sepa, dentro de eso no hay un modelo de revista. O sea, puede ser que Álvaro tenga otra visión, pero me parece que no hay ahí un patrón, una cosa que tenga que ver con, bueno, hagamos la revista así o asao, ¿no? Ni la revista Controversia, por ejemplo, mexicana. No. Alcira participó mucho en la revista Controversia, que yo recuerde, pero no vi que hiciese un aporte que tuviese que ver específicamente con eso, ¿no? Así que mi respuesta sería que no. Salió, y por eso salió una revista que desde el punto de vista revisteril es muy clásica, es una revista libro súper clásica. Lo que tenía como elemento, digamos, bueno, la riqueza de los artículos, los debates, el hecho de que muchos artículos, como decía Álvaro, discutían entre sí y todo lo demás, y el humor, ¿no? El humor era principalmente un aporte,
digamos, todos podíamos de repente mojar en eso con alguna cosa si estaba bien, pero era principalmente un aporte de Arturo Armada y de Mario Weinfeld, ¿no? Ellos pensaban mucho las tapas, los títulos, se ocupaban mucho de eso y de darle la sal, ponerle la sal del humor en cada número. No sé, Álvaro. Está hablando, pero no te estamos escuchando. Sí, ahora sí. Específicamente, yo que era un colaborador asiduo de la revista y mi amigo y colega Hugo Chumita, habíamos hecho en Barcelona una revista de exiliados que se llamó Testimonio Latinoamericano. Una revista hecha a pulmón. También salieron una veintena de números entre el 77 y el 83 en que regresamos, y que de alguna manera dialogábamos con Controversia, que era la revista de exilados de México, y dialogábamos también con todos los esfuerzos que se hacían en la Argentina. Por ejemplo, El Porteño, que era una revista que salió durante la dictadura, vinculada a los esfuerzos, al rock nacional y cualquier cosa que surgiera. En ese sentido, yo personalmente, cuando llego de vuelta a mi regreso, veo Unidos y encuentro ahí el camino. Lo que habíamos estado haciendo con tanto esfuerzo en España era esto, era esta revista que se dedicaba, intentaba, proyectaba, reflexionar, rescatar y proyectar algo, elaborar algo nuevo en esa etapa de apertura. Bueno, antes de despedirme quería no dejar de mencionar un nombre que no ha aparecido hoy, que para mí tiene mucho que ver con Unidos. Es el de un hombre que se llamaba Salvador Ferla. Salvador Ferla, un gran escritor argentino, autor de un libro clásico, Mártires y Verdugos. Es una reconstrucción histórica de los fusilamientos de junio de 1956. Y poco después de otro gran libro político, se llama Drama Político de la Argentina Contemporánea. Salvador Ferla era un hombre que no era ni de la universidad ni del periodismo. Un gran escritor cuya profesión era kiosquero. Y el mérito de que este hombre participó activamente en lo que pudo, porque murió tempranamente, creo que en los 86 o 87 murió, el mérito de haber traído a este kiosquero, que era un gran escritor, fue de Arturo Armada, que era su vecino en Vicente López. Salvador Ferla es un hombre importantísimo para quien quiera rescatar aquella experiencia, para quien quiera volver a sumergirse en las páginas de Unidos y en los libros que nos dejó Salvador Ferla en esta noche. Gracias. Marité, vos querías... Sí, dos cosas. Bueno, lo que evoca Álvaro me hace acordar, creo que hay un capítulo, pues ya ni me acuerdo, uno por ahí no vuelve mucho sobre las cosas que escribe, cuando ya se agotaron, ya está. Pero que justamente yo le puse, creo, en el libro del kiosco, de vender revistas. El capítulo 2, Marité, que justamente que yo revistas del kiosco, que para mí es el mejor, me súper atrajo cómo está redactado, está muy bien, o sea, le puse ese título porque justamente una de las cosas uno de los hallazgos que nos resultaba muy atractivo, digo nos resultaba porque lo hablábamos con las compañeras, con las colegas, esto de que, bueno,
Chacho, Norberto Ivancich, Arturo Armada, eran kiosqueros y habían sobrevivido durante la dictadura fundamentalmente, bueno, Chacho hacía más cosas que kiosquero, pero habían sobrevivido en la dictadura, y Arturo Armada decía que su oficio de kiosquero lo había aprendido de Salvador Ferla, que había conocido a Salvador Ferla, que bueno, él era un gran admirador de Salvador Ferla. Bueno, esa evocación me la trajo Álvaro, y bueno, agradecerles los comentarios, Daniela, y decir una cosa que me suscitó esto de esta consideración que hizo Tito sobre cómo la revista permitió sostener, transitar, procesar la incertidumbre, que me parece que digamos, es muy bueno para cualquiera que quiera tener salud mental y proyecto político y algo más, y proyecto intelectual. No hay, bueno, estamos viviendo un proceso en el cual la incertidumbre se nos ha revelado como muchísimo más fuerte, más penetrante. Y a mí me parece que parte de lo que hemos perdido, no porque yo evoque nostalgiosamente la década del 80, pero creo que en los últimos años parte de lo que hemos perdido es esa capacidad de tramitar la incertidumbre y de encontrar formas de tramitarla en el diálogo y en la aceptación de las diferencias. No puedo menos que digamos, sentirme desolada frente a muchos de la facciosidad que hoy atraviesa la sociedad argentina, que nos ofrece nada más que blancos y negros, la discusión y el debate público que están tan deteriorados, y que bueno, no, por eso quería subrayar esta idea, que me parece que Tito dijo bien, no es una cuestión psicologista, no, es lo que justamente favorece y permite el diálogo político, ¿no? Bueno, eso. Bueno, si no hay más intervenciones, damos por concluida la sesión, la presentación, y les agradecemos la participación.